Bienvenidos a su programa A Fondo, el programa en el cual abordamos los temas de realidad nacional, de educación, universitarios, de investigación, pero con un enfoque diferente. Nuestro único propósito es proporcionarle al público universitario y a los hondureños en general una mirada diferente de los temas que aquí debatamos. Hoy vamos a analizar el tema de la Policía Militar de Orden Público, una organización armada que fue creada con el objetivo de brindarle seguridad al pueblo hondureño, pero que para muchos sectores ha dejado mucho que desear. Por un lado, hay quienes señalan que la Policía Militar de Orden Público nace ante la podredumbre descubierta en la Policía Nacional, luego de una serie de acontecimientos ahí suscitados. Pero por otra, hay quienes aseguran que se creó con otras intenciones, por ejemplo, proteger al presidente de la República ante posibles atentados físicos y constitucionales. Este es el tema de hoy. Recientemente, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tuiteó: la criminalidad de los policías llevó a crear a los Tigres y la Policía Militar de Orden Público. Ahora que Tigres y Policía Militar también cometen crímenes, ¿qué sigue?, se preguntó la académica. El último enfrentamiento que se dio en el país a raíz de la Policía Militar de Orden Público fue la intención de darle rango constitucional, pero bajo el mando directo del presidente de la República, punto que originó en el Congreso Nacional y en diferentes sectores de la sociedad fuertes discusiones, las que finalizaron al no ser aprobado en el Poder Legislativo dicha iniciativa. Ante no poder obtener la mayoría calificada para ratificar la Policía Militar de Orden Público con rango constitucional, el presidente Juan Orlando Hernández aseguró que todo se hará a través de un referéndum, el que se podría efectuar en las próximas elecciones. Bien, para profundizar un poco más sobre este tema relacionado a la Policía Militar y de Orden Público, tenemos de invitada a Arabesca Sánchez. Ella pues es una analista que conoce a profundidad este tema y que está muy relacionada a los temas de seguridad. Arabesca, es un placer como siempre tenerla aquí en su casa. Gracias por la invitación, Fran, y gracias también a todos los compañeros y compañeras acá en el estudio y a la teleaudiencia. Vamos por partes. Primero, con usted ya hemos tenido la oportunidad de conversar sobre el tema relacionado a la Policía Militar, todo lo que se ha venido desarrollando y hasta dónde ha llegado. ¿Cómo ha visto los últimos acontecimientos que se han dado? Los últimos, le digo, desde el punto de vista de lo que ocurrió en el Congreso Nacional, las intenciones de que la Policía Militar estuviera adscrita directamente a Casa Presidencial, la situación que se dio en el país y todos los acontecimientos relacionados al mismo. Sí, a mí me parece que el tema de la Policía Nacional en Honduras, de la Policía Militar del Orden Público, primero surge con un planteamiento de carácter transitorio, sí, ¿verdad? Era una policía militar que se planteaba como una medida de emergencia, mientras la Policía Nacional de carácter civil superaba todas las problemáticas y proceso de depuración que le sobrevenía. Con el tiempo, esa idea de transitoria se fue convirtiendo en una intención de permanencia. Por lo menos así lo puede ver usted al analizar, por ejemplo, el decreto 168 del año 2013 y luego lo compara con el decreto de propuesta para subir al rango constitucional de la Policía Militar. Usted puede ver que pasa de intención transitoria a permanente, y el otro tema ahí complejo es el hecho de que dependa directamente de una figura presidencial, cuando el artículo 293 de la Constitución Política de Honduras indica que la policía nuestra es civil, tiene carácter civil y se adscribe al Poder Ejecutivo a través de la figura del secretario de Estado en el despacho de seguridad, ¿verdad? Y desde ahí, como la policía es un órgano que tiene una estructura jerárquica vertical, se supone que esa línea de mando va entonces de rango a rango, de arriba hacia abajo, en el tema de cómo giran las órdenes y las instrucciones en esa institución.
Ahora, lo que nosotros vemos aquí es que hay varios planteamientos en la oposición a este tema. Primero, se ve la policía militar como el carácter de remilitarización de la Policía Nacional de Honduras, pero también de la sociedad misma, porque vemos que esta presencia militar no solamente queda en los 5.000 elementos que portan el uniforme de policía militar, sino que detrás también hay un brazo político ahí, si lo vemos de esa manera, que tiene que ver con todo un cuerpo de militares en retiro que conforman la reserva inmediata del país y que, tratándose de personas que tenían rangos de coroneles, de generales, hoy son los principales asesores de muchas de las instituciones públicas. Entonces, sumados esos dos cuerpos, hacen ver que esto es parte de una estrategia regional para Latinoamérica que devuelve nuevamente a los militares a realizar funciones policiales. Esto detrás del planteamiento de la guerra contra las drogas, que se impulsa en Latinoamérica a partir del Plan Colombia en Sudamérica y el Plan Mérida para México y Centroamérica, y que a nosotros nos toca incluso con las estrategias SICA y CARSI. Entonces yo creo que si por un lado se plantea como la remilitarización, viéndolo de forma más localista, también nos damos cuenta que las fuerzas políticas del país reaccionan al ver la petición del rango constitucional, porque esto directamente va ligado a que, primero, Honduras es un país que tiene escasos recursos para el eje de seguridad y nos estaríamos dando el lujo de mantener 3 policías, que es la Policía Nacional, la Policía Militar y la Policía ATIC del Ministerio Público. 2, el hecho de... Aparte de los militares. Aparte de defensa, claro. Por el otro lado, revisar que la policía, de acuerdo al artículo 293 de la Constitución, va a depender siempre del Poder Ejecutivo a través de la figura de un ministro y de acuerdo a su estructura orgánica interna. Pero también que ahí se deja ver claro que debe ser de carácter civil. Ahora, se está hablando de una policía militar que responda directamente a la figura presidencial, dejando de lado la estructura de mando del Ejército, de las Fuerzas Armadas. Claro. Y esto de verdad que ha creado mucha controversia, porque cómo se crea una policía al interior de las Fuerzas Armadas y a la hora de recibir las órdenes se va a sacar de esa estructura, como no tiene sentido. Ni administrativamente ni funcionalmente hablando. Arabesca, pero ¿es correcto militarizar la sociedad? A mí me parece que no, definitivamente no. Recordemos que los acuerdos de paz de Centroamérica de la década 80 y 90 precisamente se fundamentaban en que los países de Centroamérica iban a disminuir las fuerzas militares y que iban a hacer mayor control al tema de armamentos, y que además estos acuerdos de paz iban a descansar sobre la base de la supremacía civil sobre la militar, porque Centroamérica venía saliendo de un episodio de conflicto bélico armado en algunos países, y Honduras pues también tuvo, ¿verdad? Sufrió también digamos, los resultados de esa década de conflicto. Que en parte se dio en el gobierno de Carlos Roberto Reina, ¿no? Así es, el traspasar ese mando militar, de poder militar a público. Sí, de hecho, a civil. En ese periodo del presidente Reina, si recuerda, nosotros tuvimos aquella reforma en donde se comenzó a prohibir el reclutamiento forzado, precisamente porque estábamos dando respuesta a los compromisos que se habían asumido con los acuerdos de paz de Centroamérica. Íbamos buscando la reducción del número de personal en las Fuerzas Armadas y dejarlo solamente para tareas de ayuda humanitaria y para tareas de cuidado a la soberanía nacional. También la Constitución nuestra le da a las Fuerzas Armadas una misión de custodiar, por ejemplo,
los materiales electorales cada vez que hay periodo, contienda electoral. Entonces, ya hay toda una serie de tareas bien claramente señaladas ahí en la Constitución para las Fuerzas Armadas, y una de esas tareas que se agrega ahí, entre los artículos 272 y 274, es precisamente dar acompañamiento a la Policía Nacional para realizar tareas conjuntas en materia de seguridad interna cuando la Secretaría de Seguridad así lo solicitase. De ahí se desprende el argumento de que en el fondo Honduras realmente no necesitaba la creación de un cuerpo militar policial, porque si revisamos las últimas 2 décadas, las Fuerzas Armadas han estado ahí haciendo tareas combinadas junto con la policía, porque ese es un mandato constitucional que las Fuerzas Armadas tienen. Entonces, cuando comienza a presentarse la propuesta de rango constitucional, por supuesto que todos los organismos internacionales de derechos humanos, las organizaciones internas, sectores civiles, académicos, pues hemos reaccionado, ¿verdad?, de cierta manera hacia el tema, porque no es correcto. Nosotros ya veníamos saliendo de temas de militarización, y en vez de ir fortaleciendo democracia y gobernanza a través de la supremacía del poder civil, entonces estamos volviendo de alguna manera a dar preponderancia al rol de militares en la vida civil. Así es. Vamos a hacer una pausa. Al retornar, sobre todos los acontecimientos recientes que se han dado a la Policía Militar, lo que ocurrió en el Congreso Nacional, el papel de la oposición, los cuales, pues valga la redundancia, se opusieron a darle rango constitucional a la Policía Militar. ¿Qué hubiese pasado si la Policía Militar llega a tener rango constitucional? Así como los últimos datos que se han dado en los cuales, pues, en actos delincuenciales se han visto involucrados miembros de la Policía Militar de orden público. Vamos a hacer esta pausa, ya regresamos. Seguimos analizando con Arabesca Sánchez el tema relacionado a la Policía Militar de orden público. Bien, recientemente en el Congreso Nacional vimos toda una serie de acontecimientos, un estira y encoge en relación al tema de la Policía Militar, enfrentamientos, insultos y de todo hubo. Los medios de comunicación fueron testigos de ese tipo de situaciones que se han dado. Si usted me quiere dar un análisis de esta situación, Arabesca, que se vivió. Sí, fíjese que yo estoy viendo que después de un año, por primera vez, todas las fuerzas políticas de oposición fueron capaces de unirse con el tema de Policía Militar del orden público. Nunca se había dado algo así, Nunca ¿verdad? se había dado, y de hecho esas alianzas no había sido posible hasta que este tema entró a la Cámara Legislativa para ser evaluada. Aquí nosotros debemos de analizar el hecho de que primero el tema de que estas fuerzas militares, policiales dependan directamente de la figura presidencial, sacándolos de la estructura institucional, rompe de alguna manera también con la institucionalidad de la defensa y al mismo tiempo también de la policía, porque también la deja fuera del escenario. Dos, que rango constitucional significa nuevo presupuesto, nueva estructura, nuevo equipamiento, nuevos elementos policiales a contratar, nuevos procesos de formación, y esto lleva mucho tiempo, esfuerzo y dinero. Entonces, y al mismo tiempo a la par tenemos una Policía Nacional que todavía tiene serios problemas en cuanto a esos mismos ejes, casualmente. Entonces, uno de los temas que salieron en estos días ahí en el Congreso fue el hecho de que acaso se quería una policía militar para asegurar temas de reelección.
y yo creo que ese es un tema que tarde que temprano va a tener que discutirse al interior de todas las fuerzas políticas del país y de todos los sectores, porque se dijo mucho que en el fondo esa era la pretensión, ¿verdad? Asegurar un proceso de reelección presidencial, aunque el gobierno respondió que no era esa la intención. Lo que pasa es que algunos diputados del partido de gobierno ya habían puesto un escrito en la Corte Suprema en donde solicitaban la reforma de algunos artículos constitucionales que prohíben los temas de reeleccionistas, y al final, aunque la petición era a través de libertad de expresión, al final del documento se plantea, sobre todo en el caso de la reelección. Entonces creo yo que esto encendió las alarmas en las diversas fuerzas políticas de oposición del país, y finalmente, mire, este fue el tema que logró esa alianza que se había estado buscando después de un año, y finalmente hicieron un planteamiento de darle un no en el voto legislativo y la propuesta no pudo avanzar. Ahora, se está buscando otra manera de hacer esto, y es recolectando las 3.000 firmas y llevándolo a consulta directa. Ahí se estaría buscando la figura del plebiscito, y ya se están escuchando voces disonantes también en el Congreso, con los diputados que representan a los diversos institutos políticos. Entonces, ¿plebiscito o referéndum? Se está planteando como plebiscito. La fuerza de gobierno está pidiendo el tema de referéndum, la fuerza de oposición el plebiscito, pero aquí lo que hay que ver es que se está planteando que la policía militar puede funcionar de manera transitoria, porque la idea cuando se implementa la policía militar es precisamente que esté transitoriamente mientras la Policía Nacional resuelve su problemática, o por lo menos mientras el Estado resuelve también las problemáticas de investigación criminal que hay en el país, va mejorando los temas de judicialización y persecución penal. Pero realmente no se necesitaba el rango constitucional para que estas fuerzas siguieran trabajando como lo han venido haciendo. Si usted se fija, el rol más preponderante de la policía militar se encuentra en el acompañamiento de operativos de alto impacto, con el tema del control a la narcoactividad del país, en los procesos de extradición y en los procesos de incautación, que han sido unos procesos bastante largos y complejos. Ahora bien, nos estamos olvidando, o sea, siento yo que en todo esto nos estamos olvidando del tema fundamental que es la creación de la policía militar, y es el brindarle seguridad al pueblo hondureño. Así es. La cuestión es que cuando la policía militar se crea, eran soldados que ya tenían años de formación, y luego les dieron la formación de 6 meses en tareas policiales para poderlos colocar en la calle a realizar tareas policiales. Aquí hay una controversia teórica porque en las academias militares y policiales se enseñan dos cosas muy diferentes. El soldado se forma para ser soldado, para ser militar, para combatir un enemigo en conflictos, en escenarios de guerra básicamente, o en escenarios bélicos, y el policía se forma para trabajar con interacción con el ciudadano. Temas de prevención. Temas de investigación criminal, temas de patrullaje, temas de control de tránsito y temas de policías de fronteras, mientras que los soldados se habían venido formando como lo que son, militares. Entonces, y es ahí hasta la forma de tratar a la gente que es completamente diferente. Totalmente diferente. De cómo lo hace un policía, cómo lo hace un policía militar. Totalmente diferente, porque el soldado que había estado acostumbrado a estar encerrado en el batallón, de pronto lo sacan ya como policía militar, sale, no está acostumbrado a algunos procedimientos policiales, y comenzamos a ver una serie de episodios lamentables. Uno de ellos, por ejemplo, recuerda que un equipo de policía militar acribilló a un busito que llevaba unos usuarios ahí, civiles, inocentes, que no tenían nada que ver, totalmente en vulnerabilidad. Y de ahí aparecen lesionados, heridos, muchos de ellos incluso fallecidos. Posteriormente,
Hace poco vemos cómo 4 policías militares llevan secuestrado a un ciudadano y le piden la cantidad de 120.000 lempiras para liberarlo. Y lo comienzan a amenazar que de lo contrario van a darle muerte. Entonces, creo yo que de la policía militar se partió de la premisa de que en las Fuerzas Armadas todo estaba bien y que era una institución que no necesitaba pruebas de confianza. 1. 2, que por ende con el recurso humano que había ahí se podía establecer la policía militar mientras la otra policía se depuraba. Y el nivel de respeto que las Fuerzas Armadas representaban a la sociedad. El nivel de confianza de las Fuerzas Armadas que siempre ha sido muy alto dentro de nuestra población. Ahora, lo que hemos visto después de estos incidentes es que ahí todavía hay problemáticas en el mecanismo de selección. Encontramos que si bien es cierto que hay elementos de recién ingreso, también hay soldados que ya tienen 1 o 2 años de estar ahí, incluso oficiales que tuvieron que pasar al menos 4 años por una academia militar y luego tener el entrenamiento policial para estar a cargo de los pelotones de policía militar. Entonces, ahí me parece que sigue habiendo problemas en el tema de la veeduría hacia la policía militar. ¿Quién la va a hacer? ¿Quién es el órgano que va a hacer control sobre las acciones de los funcionarios de la policía militar? Por ejemplo, la institución que se creó para eso, que es la Dirección de Investigación y Evaluación a la Carrera Policial, la DSP, no tiene facultades de investigar a la policía militar. Entonces, se entiende que se va a hacer una investigación de asuntos internos. ¿De qué estructura? ¿De la presidencial? ¿Del ejército? ¿De la Secretaría de Defensa como tal? Entonces ahí hay un vacío normativo incluso que no ha podido aclararse, y son estos los temas que han encendido precisamente las alarmas en las fuerzas políticas de oposición con respecto a si realmente habría que darle un rango constitucional y permanencia a la policía militar, porque esto también en el fondo sería decirle sí a la remilitarización en el país. Quiero leerle el tuit que publicó la señora rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Dice: la criminalidad de los policías llevó a crear a los tigres y a la policía militar de orden público. Ahora que tigres y PMOP, o Policía Militar de Orden Público, también cometen crímenes, ¿qué sigue? Sí, la verdad es que mire, yo estuve diciendo hace mucho tiempo, por lo menos 2 o 3 años atrás, desde que esta idea se estaba gestando, que para reformular o reformar a la Policía Nacional en el país tenía que sobrevenir todo un proceso de revisión de la política de seguridad en Honduras. Esa política de seguridad que equilibraba los 4 ejes de control del delito, de la prevención, la rehabilitación y la reinserción. En ese sentido, se comenzó a ver que los niveles de violencia y de criminalidad fueron tan fuertes que incluso se fueron tomando unas medidas casi de carácter inmediato y poco improvisado incluso, mientras que se trajeron ideas de algunos países vecinos y unas experiencias que le llaman exitosas, que en otras partes han funcionado, las buenas prácticas, pero que no estaban tomándose en consideración los propios escenarios hondureños en cuanto a cómo se insertaban esas ideas en el país. Así terminamos con una policía militar similar a la que hay en Colombia, que se implementó, dicho sea de paso, con el Plan Colombia hace unas décadas atrás. Y también la Policía Militar de México, que se sacó también a la calle el ejército después de los altos niveles de narcoactividad en México. Sí. Entonces, el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, que ya traían niveles fuertes de violencia y de criminalidad, y Honduras se colocaba ahí en los primeros lugares, copian básicamente la receta y la insertan en el sistema de seguridad del país como la solución a toda la problemática que teníamos en cuanto a respuesta policial por parte del Estado. Lo que hemos visto después de 1, 2, 3 años es que había que acelerar los procesos de depuración de la Policía Nacional, mantener el carácter civil, ir fortaleciendo el eje de investigación criminal,
porque todo ese nivel de violencia y criminalidad también surge a partir de que en Honduras el 5% de los delitos es que se les extiende una resolución en un tribunal y el 1% nada más de resoluciones son condenatorias. Entonces, en un país de dejar hacer, dejar pasar, difícilmente la violencia y la criminalidad iba a bajar de su nivel. Y hay que decir que tampoco la respuesta cabal a ese tema es el tema de represión y control al delito. Claro. La política hay que equilibrarla. Y aquí se dio prioridad al tema de persecución y represión a la criminalidad con los militares, creyendo que como un mecanismo de persuasión esto iba a hacer que cambiara el escenario en el país, que trajera los niveles de paz que se estaban ansiando y que iba a reducir también los niveles de impunidad. Sí. Con lo que no se contó es que estas nuevas fuerzas creadas también iban a incurrir 1 año, 2 años después en actos criminales. Sí, estamos ya por cerrar esta parte, Arabesca, y quería consultarle. Hemos visto a miembros de la tropa Tigres involucrados en el robo de alrededor de 1.3 millones de dólares del caso de los Valle en Copán. Hemos visto, o al menos por lo menos a través de las informaciones nos hemos dado cuenta de 4 miembros de la Policía Militar del Orden Público llevando secuestrada a una persona y así una serie de circunstancias. ¿Está la Policía Militar, está la tropa Tigres también permeada por los órganos delictivos del país? Sí, yo le repito que el problema con esas nuevas unidades es que el nombre de la unidad es nueva, la formación es nueva, el uniforme es nuevo, la oficina es nueva, pero cuentan con miembros, funcionarios públicos antiguos. O con las viejas estructuras. Precisamente, con funcionarios que ya habían estado, ya eran policías, ya eran militares y que ya traían unos vicios que se habían venido practicando en las instituciones, incluso la colusión con la criminalidad, la corrupción y otras maneras de incumplimiento de sus funciones públicas. Ahí me parece que como estuvo ausente todo el tiempo los mecanismos de medición ética, es decir, no basta con que usted sea técnicamente buena o bueno en la tarea policial, es necesario también que compruebe que tiene ciertos elementos éticos dentro de su personalidad que le van a ayudar a enfrentar alguna vez la oferta de la corrupción, la oferta de la colusión a la criminalidad y que le van a ayudar a decir en determinado momento no y que le van a ayudar además en determinado momento a realizar las tareas policiales tal y como lo indica el marco jurídico hondureño, sí, y los instrumentos internacionales. Sin embargo, me parece que es ahí donde se está fallando en el mecanismo de selección, que las pruebas de confianza son 5, toxicológica, el tema de poligrafía, el tema de... ¿Pero son efectivos esos al final de cuentas? Que si usted no aplica las 5 pruebas de manera integral, usted no está midiendo realmente toda el perfil de aceptación que tendría el funcionario, porque si a uno usted le aplica toxicológica para ver si tiene adicciones, y al otro le aplica solamente el polígrafo y a otro le aplica nada más el tema patrimonial, pero a ninguno de los 3 le aplica todas las pruebas integrales, difícilmente usted se va a enterar si el que pasó polígrafo no tiene adicciones o el que tiene adicciones va a pasar polígrafo. Y si los 3 pasan el tema de patrimonio familiar, entonces creo yo que mientras ese mecanismo de selección no sea ajustado como requiere, con una buena metodología, difícilmente el Estado va a tener esto que la sociedad le está pidiendo, que son una policía nacional de carácter civil con ética, que sepa responder a la demanda ciudadana, que le dé respuesta, seguridad, apoyo, servicio y que finalmente no busque un lucro personal dentro de su función policial y que mejore los niveles de judicialización en el país.
Arabesca, yo quiero agradecerle mucho que nos haya acompañado. Un gusto. Son muy valiosas sus apreciaciones sobre este tema y de verdad que hay mucho que hablar sobre el tema de la policía militar y como usted ya lo decía al principio de esta intervención, este tema no ha finalizado, este tema no ha muerto y seguramente pronto vamos a escuchar aún más sobre el tema de la policía militar del orden público. Sí. Nadie creo que busca satanizar una institución, una organización, sino hablarle con claridad y con transparencia al pueblo hondureño, que es al final a quien se busca ayudar, a quien se busca poder dar ese granito de arena, sobre todo en temas de inseguridad. Nosotros vamos a estar siempre pendientes. Yo sé que Arabesca nunca nos dice que no cuando ocupamos hablar de temas de seguridad, así que vamos a estar pendientes ahí con ese tema, Arabesca. Muchas gracias. Perfecto, Frank. Gracias por la invitación. Un placer, como siempre, tenerla aquí. Bien, nosotros vamos a pasar en la próxima media hora, no nos queremos desprender de estos temas relacionados a la seguridad y vamos a hablar de depuración e impunidad. Esto pues es una actividad que ha desarrollado la Alianza por la Paz y la Justicia y que trata sobre el tema relacionado a la depuración y la impunidad que impera dentro de los órganos que se encargan de impartir justicia en nuestro país. Después de la pausa, regresamos con este tema. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa que ofrece la red de organizaciones que conforman la Alianza por la Paz y la Justicia. Es un día muy importante, pues es la oportunidad que se aprovecha para dar a conocer ante la población en general, a través de la labor que realizan los medios de comunicación más importantes de nuestro país, el posicionamiento de la Alianza por la Paz y la Justicia en relación a cómo avanza este proceso de depuración de las entidades que integran el sistema de seguridad y de justicia en Honduras, y en esta oportunidad con énfasis en el proceso de depuración en la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Les presento a quienes integran la mesa principal esta mañana: la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la doctora Julieta Castellanos, está con nosotros esta mañana. También nos acompaña en representación de la Red COIPRODEN, la licenciada Luisa Platas, a quien le damos la bienvenida. También nos acompaña esta mañana y conforman la mesa principal este día el señor Ronald Fiallos, en representación de FOPRIDE. También está con nosotros don Carlos Patiño, en representación de Cáritas de Honduras. Asimismo, don Carlos Hernández, él es el presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa, y también integra en la mesa principal el coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia, el ingeniero Omar Rivera. Precisamente será el ingeniero Rivera quien dará en estos momentos lectura a este posicionamiento de la Alianza por la Paz y la Justicia en relación a los avances del proceso de la depuración policial. A continuación, daré lectura al pronunciamiento que suscriben las distintas organizaciones que forman parte de la Alianza por la Paz y la Justicia. Basta ya de tanta impunidad, urge una efectiva depuración de las instituciones del sistema de seguridad y justicia. La Alianza por la Paz y la Justicia, ante la simultaneidad de hechos en los que están involucrados policías y militares, algunos que integran cuerpos de reciente creación y que impactan en la delincuencia y criminalidad, y frente al lento e ineficaz proceso de depuración de las instituciones que conforman
el Sistema de Seguridad y Justicia se pronuncia de la siguiente manera. La delincuencia y criminalidad que a lo largo de las últimas décadas ha tenido un impacto perjudicial en la sociedad hondureña y que llegó a alcanzar una tasa de homicidios que el país no imaginó, ha evidenciado avances importantes en los últimos meses. Sin embargo, el gobierno de la República todavía tiene enormes retos y desafíos, y los operadores de justicia deben todavía avanzar más en la depuración de la Policía Nacional y las demás instituciones del sistema de seguridad y justicia en el país. En las últimas semanas, la sociedad hondureña ha sido sacudida cuando miembros de la Policía Nacional, de la Tropa Tigres, de la Policía Militar de Orden Público, se han visto involucrados y son responsables de delitos de gran magnitud y en crímenes de impacto social, nacional e internacional. Además, la sociedad no ha llegado a comprender todavía las razones que han llevado a jueces a dictar sobreseimiento a miembros de estas unidades policiales cuando las evidencias han sido públicas y reflejan las responsabilidades individuales en los casos por los cuales han sido imputados. La APJ, desde su creación en el año 2012, colocó como una de sus prioridades demandar al Estado una acción inmediata y efectiva de profilaxis en las instituciones estatales que operan justicia, con énfasis en la Policía Nacional, por lo que exigió el diseño e implementación de un proceso de investigación, evaluación, certificación y formación de los integrantes de una institución gubernamental que lamentablemente ha sido permeada por elementos que unas veces por ineptitud, otras por corrupción, colusión y participación directa en crímenes y en delitos, la habían convertido en una plataforma delincuencial desde la que operaban con protección institucional. Pese a la voluntad que han expresado desde la posición oficial de la aprobación de leyes y la asignación de cuantiosos recursos logísticos y financieros para implementar los procesos de depuración policial, los mismos en el mejor de los casos han producido resultados modestos e insuficientes. Con ansias, los hondureños hemos estado a la expectativa de ver investigados, juzgados y castigados a los agentes y oficiales de la Policía Nacional que han transgredido la ley, violentado derechos humanos y enriquecido ilícitamente. Lamentablemente esto no ha sido posible y la sociedad en su conjunto sigue frustrada ante tanta impunidad. Para citar un ejemplo emblemático, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, DIESP, se ha gastado en los últimos 3 años, según el presupuesto asignado oficialmente, más de 140 millones de lempiras en una depuración fallida que aún no logra sancionar a quienes desde la cúpula dirigieron la Policía Nacional, siendo acusados de forma reiterada de estar vinculados a actos corruptos y acciones ilícitas que provocaron un enorme desprestigio a la institución policial. Según datos de la misma DIESP, en los últimos 36 meses únicamente se han remitido a la autoridad competente 445 casos investigados, es decir, con un valor de 314.600 lempiras cada caso investigado. Y según datos de la misma Secretaría de Seguridad, en el periodo comprendido entre mayo de 2013 y diciembre de 2014, solamente 39 integrantes de la Policía Nacional habían recibido sentencia condenatoria por actos reñidos con la ley, habiéndose invertido 140 millones de lempiras. Cada caso sancionado y judicializado representa un valor de 3.5 millones de lempiras. Estas cifras no llenan las expectativas de la sociedad hondureña, ni de las asociaciones civiles que efectuamos acciones de veeduría ciudadana, y mucho menos de quienes han sido víctimas o sometidos a vejámenes por parte de las autoridades policiales. El consenso político bajo el cual se han aprobado leyes para depurar a los miembros que integran el sistema de seguridad y justicia no se traduce en voluntad institucional de las entidades responsables de investigación y sanción a los responsables de crímenes y delitos. La asignación de cuantiosos recursos del presupuesto nacional y de agencias de cooperación internacional
para sacar a las manzanas podridas de la Policía Nacional no es coherente con la participación de policías civiles y policías militares en los recientes hechos delictivos y criminales. Ante esta situación, la APJ demanda una revitalización e innovación en el proceso de depuración policial que garantice mayor rigurosidad en la aplicación de las pruebas de confianza a los actuales integrantes de las entidades del Estado y a las personas que pretenden integrar las mismas. Asimismo, se pide que esta depuración no solamente se circunscriba a expulsar los nocivos elementos de la estructura policial, sino que se le dé el respectivo seguimiento a los procesos de enjuiciamiento y sanción ejemplar a los infractores de la ley. Al mismo tiempo, la APJ insta a que se efectúe una ampliación del proceso de depuración continua a las entidades operadoras de seguridad y justicia en el país. Nos referimos al Ministerio Público, al Poder Judicial y a las Fuerzas Armadas, para lo cual se tiene que poner en funcionamiento lo antes posible la Superintendencia de Aplicación de Pruebas de Confianza, que hace más de un año fue creada por el Congreso Nacional de la República como órgano desconcentrado del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, con independencia técnica, funcional, administrativa y presupuestaria, y cuya función es la de aplicar las pruebas de confianza a los servidores públicos del sistema de seguridad y justicia, pero que nunca inició su funcionamiento, en clara contraposición a las disposiciones del mismo decreto legislativo que le dio vida. Urge un giro de timón en el proceso de la depuración de los operadores de seguridad y justicia en el país, procurando que las pruebas de confianza sean aplicadas a policías, fiscales, jueces y militares por un órgano independiente, despolitizado y capaz de certificar que la institucionalidad pública no esté infiltrada por personas deshonestas, incapaces o coludidas con los delincuentes y criminales. De igual forma, se requiere voluntad política de las más elevadas autoridades del Estado para ejecutar acciones que garanticen que la depuración no implique únicamente separar, trasladar o jubilar a los funcionarios que han demostrado incumplir sus deberes, cometer ilegalidades y enriquecerse indebidamente, sino que se debe investigar con rigurosidad, juzgar de forma expedita y sancionar de manera ejemplar a los que, abusando de autoridad, incumpliendo deberes y violentando la ley, se han convertido en bandidos y magnates. Este renovado proceso de depuración debe realizarse en el marco de total transparencia y rendición de cuentas a la población, a fin de evitar que la opacidad y el velo oscuro del secreto empañe aún más el desempeño de las entidades operadoras de justicia en el país. La aprobación reciente de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la seguridad y la defensa nacional, más conocida por todos como Ley de Secretos, es un retroceso en la lucha contra la corrupción y no hace más que facilitar estos actos reñidos con la ley en las fuerzas de seguridad y los operadores de justicia, lo que se vuelve un obstáculo para obtener resultados efectivos en contra de la violencia, delincuencia y criminalidad. Finalmente, la APJ reafirma su compromiso de mantenerse vigilante del proceso de depuración de los operadores de seguridad y justicia en el país y continuará denunciando públicamente la falta de voluntad de las autoridades de avanzar en esa ruta y será, como fiel representante de los intereses ciudadanos, intolerante ante la pasividad de los funcionarios estatales que no combatan la corrupción a lo interno de esas instituciones del Estado. Tegucigalpa, NDC, Honduras, 25 de febrero del año 2015. El ingeniero Omar Rivera, el coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia, cuando ha dado lectura a este posicionamiento de la red de organizaciones que conforman la APJ en relación a cómo avanza este proceso de depuración del sistema de seguridad y justicia en nuestro país. Para
también aportar sobre este posicionamiento de la red de organizaciones que conforman la alianza. En el uso de la palabra, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la doctora Julieta Castellanos. Muchas gracias a todos y a todas que nos acompañan en esta primera actividad pública sobre el tema que nos convocó desde el año 2012 a la Alianza por la Paz y la Justicia. Queremos dejar claro que entendemos perfectamente que combatir el crimen de alto perfil, como se está haciendo en este momento, no significa necesariamente combatir la impunidad. Nosotros, las víctimas de organizaciones del Estado que asesinaron a nuestros hijos, a nuestras familias, que han hecho un daño a la sociedad, no nos hemos olvidado de nuestros casos. Sencillamente hemos dado el tiempo, hemos tenido la paciencia para esperar que funcionen las instituciones del Estado. Una cosa es que el Estado cree nuevas estructuras, capture y deporte a los criminales que están vinculados al crimen organizado, y otra cosa es que el Estado no investigue, no avance y no capture a los elementos policiales y militares que han participado en crímenes y que continúan participando en crímenes y en delitos. Estamos reclamando en este momento que avancen las investigaciones, no solamente en los casos de los sicarios que operaron directamente los crímenes, sino que avancen las investigaciones hacia los estratos que ordenan y los estratos que dirigen estos crímenes. Voy a referirme a los casos que la Alianza por la Paz y la Justicia ha venido manejando, y que no es porque sean más importantes que otros, sino que sencillamente porque fueron miembros de las estructuras estatales quienes participaron. El caso de Alfredo Landaverde, el caso de nuestros hijos Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda, el caso de las jóvenes universitarias que fueron asesinadas en un restaurante en la colonia Loarque y que fueron sobreseídos 3 de los que debieron haber capturado a quien ejecutó el acto, porque también eran miembros policiales. Nos estamos refiriendo al caso del joven Eber Llanes, que nunca se judicializó a los oficiales que dirigían el operativo esa noche. Nos estamos refiriendo a los casos donde vemos lentitud en la acción judicial, cuando los involucrados directos o indirectos son miembros policiales, miembros de la Policía Militar de Orden Público, miembros de las Fuerzas Armadas. Nos preocupa fundamentalmente que estas nuevas unidades de seguridad del Estado estén siendo integradas por personas que salen de las antiguas estructuras o que no los seleccionan de manera apropiada, que no reciben la capacitación debida y que no se les hace el monitoreo al que deben estar sometidos permanentemente. En este sentido, hemos tenido paciencia de ver
nuestros casos abandonados en la investigación, pero no es porque hayamos olvidado a nuestros hijos, es porque hemos entendido que ha habido un proceso de reestructuración, de creación de nuevas fuerzas, y hemos dado el tiempo para que haya resultados. Sin embargo, los resultados no han llegado, y más bien nuestras gestiones particulares, que no hemos dejado de hacerlas en estos años, nos indica que en estructuras intermedias y rurales hay la protección para los criminales que asesinaron a nuestros hijos o a nuestros parientes. En tal sentido, es más que un problema personal, es un problema de Estado, es un problema de seguridad pública, es un problema de seguridad ciudadana, es un tema de derechos, es un tema de derecho que nos asiste como ciudadanos y como víctimas, es un tema de derecho al que tenemos nosotros de tener protección y no de estarnos cuidando de las estructuras que por función y misión constitucional tienen que cuidar a la ciudadanía. Finalmente, nuestra demanda es al Estado, es a que pongan fin a la impunidad, es a un trabajo profesional de selección y de formación policial y militar. Es un llamado al cumplimiento del deber de todos los que asumen una función pública y que tienen que desempeñarla. Es un llamado a que construyan la confianza en el país y en sus instituciones. Es un llamado al fortalecimiento de la democracia. Muchas gracias. Pues vamos a dar paso entonces para que puedan hacer sus respectivas entrevistas para sus noticieros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Evitemos actitudes intolerantes. La intolerancia tiene su origen en la creencia de que el grupo, sistema de creencias o modo de vida propio es superior al de los demás. Esto provoca violencia, conflictos y hasta guerras. Estos son algunos síntomas de intolerancia. Usar un lenguaje despectivo, burlarse de otros, crearnos prejuicios, usar estereotipos, culpar a otros, discriminar a personas diferentes, ignorar a alguien, intimidar, hostigar, reprimir, no respetar símbolos y cultos, negar el acceso a la participación a personas o grupos, segregar a personas de diferente raza, sexo o religión. Sin tolerancia, la paz no es posible. Proceso fallido porque lamentablemente el pueblo hondureño no conoce los rostros, las personas, los nombres de aquellas personas que se han visto involucrados en actos delictivos al interior de los cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, nosotros esperamos que de una vez por todas se pueda iniciar con la superintendencia de pruebas de confianza. Hace un año se aprobó. El pueblo debe reconocer que el propio presidente de la República, siendo presidente del Congreso, improbó la conducta administrativa de lo que hoy se llama DSP, que lamentablemente ha habido una inversión enorme, 140 millones, y cuando uno ve los resultados es resultados mínimos. Eso no puede seguir así. Sí valoramos cuando se da la voluntad, pero al final lo
lo que medimos es la efectividad, es que si un policía cometió un delito, se le sancione, se castigue a los responsables. Lamentablemente en Honduras eso no. Tenemos el caso de los Tigres, esto desmerita la institución, afecta a la institución que está haciendo un esfuerzo. Valoramos que hay buena gente que está haciendo un esfuerzo por recuperar la institución, pero esto al final, y sospechamos que esto va a quedar en la impunidad, porque lamentablemente lo manejaron de manera inadecuada y ahora cuando uno ve la acción del Ministerio Público y la contrasta con lo que dijeron inicialmente, ahí uno puede sacar deducción de que aun cuando ellos confesaron de que habían sido los responsables de esto, no hubo un fiscal presente que quizás diera fe de esto y seguir un debido proceso. Y bueno, esto es lamentable, lamentamos eso y hoy estamos diciéndole al gobierno de la República que urge una acción inmediata para dar mensajes claros, contundentes al pueblo hondureño, pero también a la comunidad internacional, que efectivamente se está combatiendo la impunidad en los crímenes donde involucran las fuerzas de seguridad del país. Esto va demasiado lento, pareciera que hubiera más bien como protección, ¿verdad? De mucha gente que se dice que la están separando, pero ¿dónde están los juicios? O sea, la idea no es, además que una depuración numéricamente es pequeña, porque ahí hay demasiada gente que está en cosas que no debe estar, sino que sencillamente la separan y entonces o se queda sin funciones o la separan y no hay un juicio de lo que pasó. Definitivamente necesitamos una policía civil sana. Hay policías fantásticos, pero si hay líderes corruptos, ¿cómo va a prosperar la policía así? Entonces la solución no es una policía militar, los militares tienen su puesto también, ellos provisionalmente están en esto, están apoyando el orden interno, pero necesitamos realmente una policía depurada rápido, o sea, ellos están preparados para esto, para atender y servir al ciudadano. Entonces realmente no sé por qué no se le exigen cuentas al abogado Villanueva. Yo creo que debería, no sé, el presidente podría ser más enfático y más drástico y pedir resultados más rápido. ¿Qué pasó en el caso de don Alfredo Landaverde? El caso de Alfredo sigue estancado. Nosotros no hemos tenido ya más noticias. Nosotros más bien deseamos que tarde o temprano, con la ayuda de Dios, sepamos la verdad. Pero lo más fácil de los casos es que se archivan, como hay tanto muerto, ¿verdad? Entonces ya el caso pasa a un quinto, noveno, 10º plano, pero no tenemos una respuesta contundente de qué fue lo que pasó. Hay un implicado material, pero la Fiscalía insiste en que hay una planificación en ese asesinato. ¿Cuándo nos van a dar pruebas? Seguimos esperando. Es que la depuración nunca funcionó, ¿verdad? Y nunca se le dio toda la importancia que tiene, ¿verdad? Porque la verdad es que la institución policial, si no es depurada, y las demás instituciones también, como el Ministerio Público y la Corte, el tema de justicia o la justicia y la impunidad nunca se van a poder, digamos, no se ataca lo que es la impunidad y la injusticia. Entonces, nosotros hemos hecho un compás de espera con el caso nuestro, ¿verdad? Así como lo dijo la rectora, ¿verdad? Que hemos esperado todo este tiempo, ¿verdad? Porque todavía hay dos, y son los principales que asesinaron a mi hijo y al hijo de ella, y también los otros casos, el caso de Hilda Caldera con don Alfredo Landaverde también, que son casos que se han archivado. El caso de don Wilfredo Llanes, digamos, que de paso él está ahorita padeciendo una enfermedad y verdaderamente que nos da pesar que casos que nosotros creemos, ¿verdad?, que en la justicia vamos a encontrar el consuelo, por lo menos, de que se hizo justicia, y no hay, porque el proceso de duelo todavía estamos padeciéndolo, ¿verdad? Y yo creo que esto no puede quedar en la impunidad. ¿Qué les dice a ustedes el hecho de que miembros de la Policía Militar de Orden Público y miembros de Tigres se ven involucrados en actos reñidos con la ley?
Bueno, estas son las consecuencias de no depurar las instituciones y también de los que supuestamente, como dicen ellos, han sido depurados, más bien solo están trasladados, ¿verdad? Esta gente, estas fuerzas élites nuevas que se organizaron, fue con la gente depurada de estas instituciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con esto solo estamos trasladando el delito de una institución a la otra, de una organización a la otra. Y es lo que sucede, porque como nos explican, ¿verdad?, que de estos 4 policías militares que secuestraron un comerciante, ¿cómo explica que tenían órdenes de captura? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? La desconfianza, digamos, en lo que dice el presidente, en todas las reformas que él ha querido, dice, implementar, pues la población ya no tenemos esa confianza, ¿verdad?, en lo que él dice, porque los hechos dicen otra cosa.